eléctrico de la República Dominicana se encuentra en una situación de emergencia. La salida de la planta de generación de electricidad AES Andrés ha producido una reducción significativa de la disponibilidad de oferta energética. Específicamente, la salida de 300 megavatios de operación ha provocado nuevamente los apagones. Estamos hablando de un evento catastrófico que generó la salida de una planta que combina al mismo tiempo una turbina de gas y una turbina a vapor, es decir, una turbina 300 megavatios, una turbina a ciclo combinado. La salida se prevé que pues comenzará a resolverse hacia finales o inicios del mes que viene, finales de este mes, inicios del mes que viene, pero no hay total seguridad de que eso sea así, por el hecho de que la turbina a vapor, esa va a tomar muchísimo más tiempo y solamente se prevé que entre en operación lo que sería la turbina a gas. La salida de AES Andrés ha producido en consecuencia un desabastecimiento severo. Usted observa que hay horas durante el día, horas pico de demanda, que la gestión de la demanda, es decir, los apagones, son muy acentuados y esto obviamente que irrita a la población. Ante esa situación de emergencia cobra una gran importancia la entrada en operaciones de la central termoeléctrica Punta Catalina. Estamos hablando de una planta de 752 megavatios que se descompone en dos unidades de generación, que cada una es más grande que la más grande que existe en el país. Es decir, si uno toma en consideración la capacidad de generación de AES Andrés, que es de 300 megavatios, una sola de las unidades de generación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, es mayor. Es decir, que estamos hablando del principal oferente de electricidad a partir del inicio de operaciones. Estamos hablando de que esa planta de generación estaría supliendo el 35%, en algunos momentos durante el día, 35% de toda la demanda. Son dos unidades altamente sofisticadas, altamente tecnificadas, muy modernas. Son plantas que utilizan carbón, pero al mismo tiempo tienen un sistema de protección del medio ambiente a través de lo que se conoce como un desulfurizador o scrubber, el único en el país que existe, la única planta de generación de electricidad que tiene scrubber, que tiene desulfurizador, es la CTPC, la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Estamos ante una situación en la cual la entrada en operaciones puede ayudar significativamente a estabilizar el sistema y no solamente ayudaría a estabilizar el sistema eléctrico en términos de la oferta de electricidad, sino también a reducir los costos. Para que tengan una idea, el costo con la salida de AES Andrés del mercado spot, es decir, el mercado spot es el marginal. Usted tiene los precios a contrato y tiene los precios del mercado spot. El mercado spot es el que no es contrato, es el que cuando hay un aumento del pico de la demanda, pues sale a comprarse esa electricidad en el mercado. Y ahí comienzan a entrar diferentes plantas. Cuando está AES Andrés, las últimas plantas que entran no son tan ineficientes y se paga un precio del mercado spot que puede ser 12 centavos, 13 centavos como mucho. Pero al salir AES Andrés tiene que entrar para suplir esa energía que falta, que son 300 megavatios, muy eficientes, a muy buen precio, tienen que entrar pues fuentes de generación que son muy ineficientes. Ahí entra, por ejemplo, San Felipe o Jaina Turbogas, que pueden tener costo de 18 centavos, 19 centavos, y eso hace que entonces toda la curva que paga de costo marginal el sistema, pues eso hace que aumente significativamente los costos para el sector eléctrico nacional y aumenta el déficit de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales como holding, es decir, como parte que incluye a EDENORTE, EDESUR, EDEESTE, que son las tres empresas de electricidad. ¿En cuánto se ha estimado? El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el licenciado Rubén Jiménez Bichara, pues ha señalado que esa estimación ronda alrededor de 49 millones de dólares. Es decir, esta salida de AES Andrés produciría un déficit adicional de 49 millones de dólares mensuales, lo cual, imagínense que ustedes lo estarían generalizando para un año entero, estamos hablando de casi 600 millones de dólares de déficit. Esto obviamente que repercute de una forma muy negativa sobre la sostenibilidad financiera del sector eléctrico, pero al mismo tiempo sobre la sostenibilidad financiera también de las finanzas públicas. Estamos hablando de que estaría incrementándose el déficit público por esa salida de AES Andrés, de forma que habría que buscar la manera de resolver esto.
y es recortando el precio del mercado spot. Si ese mercado spot llega, por ejemplo, a 20 centavos de dólar, solamente la entrada de generación muy competitiva que sustituya a AES Andrés, en lo que AES Andrés pueda resolver su problema, pues podría bajar el precio. ¿Y cuál es esa oferta de energía que pudiera hacerlo? ¿Lo puede hacer una oferta energética basada en energía solar o basada en energía eólica? No, ninguna de esas lo puede hacer, porque son empresas que no son despachables. ¿Qué significa eso? Que usted no puede programar el despacho, por ejemplo. Usted no puede saber cuándo habrá sol. Usted sabe, seguro, que a partir de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana no hay prácticamente capacidad de generación de esos paneles solares, por una parte. Pero luego, durante el día propiamente, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, usted puede encontrarse un día nublado y tampoco puede saber si lo puede despachar. Entonces, esa energía usted no sabe si la va a poder despachar. Igual pasa con la energía eólica. Por ejemplo, usted no sabe qué día habrá viento. Usted dice, mira, hay un día que sí que hay una buena cantidad de viento y esto genera una buena cantidad de megavatios. Perfecto. Pero usted no lo puede despachar, usted no sabe cómo programar esa energía. En consecuencia, usted no va a tener certeza de cuál energía usted va a tener disponible para poder suplir, por ejemplo, la ausencia de la energía de AES Andrés. De tal manera que usted necesita energía muy competitiva, energía que sea capaz de sustituir la energía de AES Andrés de una forma estable, previsible. Y esto, obviamente, se necesita para poder recortar lo que es ese pico que va a tener el costo marginal y que va a hacer que todo el sistema entonces esté en el mercado de spot pues recibiendo unos niveles de ingresos verdaderamente extraordinarios, donde estaría desplazándose renta de los bolsillos de los contribuyentes dominicanos hacia los generadores de electricidad que estén en el mercado de spot. Ante esa situación, entonces cobra una mayor importancia la entrada en operación de CTPC, la entrada en operación de la central termoeléctrica Punta Catalina. Si entra la central termoeléctrica Punta Catalina, entonces ese precio, por ejemplo, que llegue a 20 centavos, pudiera bajar a 10 centavos, o 19 centavos a 10 centavos, pudiera bajar en consecuencia entre 45 y 50% el precio del mercado spot. Al reducirse a ese nivel, pues esto le daría un respiro al sector eléctrico. Le daría un respiro al sector eléctrico que pudiera, si se añade, por ejemplo, el nivel de beneficios que va a tener CTPC, es decir, Punta Catalina, en términos de operación propiamente, estaríamos hablando de fácilmente entre 500 y 600 millones de dólares. Entre 500 y 600 millones de dólares, dependiendo del precio de los combustibles. A mayor precio, por ejemplo, del fuel oil o del diésel, pues mayor ahorro para el sistema eléctrico. A menor precio, menor ahorro. Cuando los precios bajaron, por ejemplo, a 40 dólares, usted tenía que el aporte en términos de valor agregado que iba a tener Punta Catalina era de 40 dólares. Pero con esta situación de elevados precios y además de la existencia en el pico de la entrada de operación de empresas que no son eficientes o que por el contrario son altamente ineficientes, pues entonces ante esa situación la entrada en operación de Punta Catalina puede ahorrar entre 500 y 600 millones de dólares. Vuelvo y señalo, entre lo que sería la reducción de los costos y al mismo tiempo el aumento de lo que sería la operación en una empresa en manos del Estado con unos precios muy competitivos que genera un buen valor agregado o un buen nivel de beneficio. Todo eso hace que entre 500 y 600 millones sea el valor agregado de CTPC para el sector eléctrico. ¿Eso qué implica? Que la entrada de CTPC es una prioridad nacional. Es una prioridad nacional porque ayuda, uno, a que haya electricidad, es decir, reducir los apagones que ahora estamos viviendo. Dos, reduce lo que es el déficit del sector eléctrico. Tres, mejora la disponibilidad de energía eléctrica a precios más competitivos. Y cuatro, crea una empresa que va a ser muy rentable. El retorno sobre el capital invertido será significativo. Ustedes verán, eso va a depender de lo que es el PPA que se estaría firmando con esa empresa, CTPC. Ese PPA a 20 años, pues permitiría perfectamente generar un nivel de beneficios muy atractivo que puede ayudar a que pueda mejorar lo que es la sostenibilidad financiera del sector eléctrico en su conjunto. Así que se tiene que esa entrada en operación de CTPC es ahora mismo una prioridad para todos los dominicanos. Esa entrada es una prioridad para el gobierno dominicano y por eso todo lo que se pueda hacer
para que esa empresa entre lo antes posible debe ser apoyado y realizado. Y eso es lo que tiene en mente el gobierno. El gobierno del presidente Danilo Medina tiene entre ceja y ceja que el objetivo número uno ahora mismo en términos del sector eléctrico es la entrada en operación de CTPC. Todo lo que sea necesario para que entre en operación CTPC lo antes posible se va a hacer. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.